ML Medios y Radio ESME presentan Yo pregunto a los presentes, Forjando futuro. si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Un programa para promover la acción y reflexión en torno al acontecer político, nacional e internacional. Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Buenas noches, ya estamos una vez más en vivo en su programa Forjando Futuro. Me presento, soy Fernanda Justo, se presenta mi compañero David Torres, buenas noches. Bueno, el día de hoy, pues el tema un poco también es porque, no sé si lo notaron, pero la semana pasada no estuvimos en los micrófonos. Justamente hace una semana se cumplía un año del asesinato del compañero Samir Flores y pues ya teníamos programado, ¿no? El que, consideramos que es importante tocar este tema, además porque, como hemos dicho en algunos de los otros programas, pues en realidad esta persecución, este hostigamiento, estas agresiones de todos los tipos, incluso pues los asesinatos hacia sobre todo defensores de derechos humanos, defensores del territorio, defensores ambientalistas, pues no es una cosa rara, ¿no? En nuestro país de hecho es bastante común. Este año ha habido varios asesinatos más. Y el año anterior y los años anteriores, pues en general México se ha mantenido para mal en una de las posiciones de todos los países en el mundo de ser de los más peligrosos para este tipo de activismo, ¿no? Entonces, también en otras ocasiones hemos un poco hablado, que seguramente vamos a retomar varias cosas acerca de este momento, ¿no? Del capitalismo extractivista y de esta expresión que tiene en los llamados megaproyectos, que se les conoce así por las magnitudes también en las que de la misma obra, pues, tanto de infraestructura como también de las afectaciones sociales, ambientales, económicas, etcétera, que pueden traer y de alguna forma porque es uno de los debates abiertos en el México de hoy, sobre todo porque me parece que incluso no solo en México, podemos extenderlo principalmente a América Latina, como tanto los movimientos de mujeres como los movimientos en defensa del territorio y de la vida, pues están siendo los principales rostros opositores o los principales sujetos movilizados en contra de las políticas neoliberales y su reestructuración, ¿no? Que finalmente puede adquirir distintos caminos, ya sea por un lado pues con agentes tipo Trump o Bolsonaro, que son abiertamente que incluso llegan a negar cuestiones como las afectaciones ambientales, el cambio climático, etcétera. Dicen que nada de eso existe, tienen posiciones tal cual de pensar y decir abiertamente que los indígenas o los pueblos originarios son un reflejo, prácticamente de la barbarie, ¿no? Que impiden el progreso, que impiden que los países puedan desarrollarse, etcétera. O los podemos tener también por parte de personeros un poco más disfrazados, ¿no? Como un poco lo que estamos viviendo en nuestro país, que en un rostro o con un rostro aparentemente más amable, más ligado a las causas del pueblo, más preocupado por responder a un bienestar general, etcétera, pues en realidad mantiene vivos diferentes proyectos que venían de sexenios anteriores o simplemente les cambia de nombre o incluso de ubicación
ubicación a otros que pues van en la misma lógica, ¿no? Entonces, pues más o menos es digamos, un vistazo a grandes rasgos de los elementos que podemos hoy tocar. Creo que pues podemos empezar justamente comentando respecto a que pues este aniversario del asesinato del compañero Samir pues se presentó o digamos originó, levantó toda una jornada de movilizaciones y de acciones convocadas sobre todo particularmente por el EZLN y el CNI. Y que esto me parece que, bueno, tampoco es casual, ¿no? Porque creo que de alguna forma sí responde a una reorganización que está teniendo los propios pueblos originarios, sobre todo los que se organizan más cercanos al EZLN, dadas las condiciones actuales del país, pero también porque justamente Samir es uno de los muchos integrantes del CNI que ha sido asesinado en lo que va de este sexenio. Simplemente por mencionar algunos, como los que han sido un poco más difundidos, tenemos a Julián Cortés Flores, que fue un MEPA de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán Guerrero, a Ignacio Pérez Girón, un tzotzil del municipio de Aldama en Chiapas, José Lucio Bartolo, Modesto Verales, Bartolo Hilario e Isaías Xanteco. Todos estos eran nahuas organizados en la CIPOG EZ. Juan Monroy y José Luis Rosales, nahuas de Ayotitlán, Jalisco. Feliciano Corona, nahua de Santa María de Ostula. Josué Bernardo Marcial, músico de rap y jaranero de Veracruz, ¿no? Este también fue, me parece que hace apenas 2 semanas, ¿no? Entonces no es una cuestión aislada. Los compañeros los compañeros del CNI siguen enfrentando las agresiones, un poco también esta labor de paramilitarismo, ¿no? Que de alguna forma el caso de Samir me parece, y creo que también por eso fácilmente se convierte en una bandera que los distintos pueblos pueden alzar, concentra, ¿no? Condensa mucho de este actuar. Recordemos que a Samir se le asesina apenas 20 días, me parece, 10 días después de haber participado en un acto de protesta en uno de estos actos que López Obrador organizó en Morelos para presentar los ahora nuevos beneficios, ¿no? del proyecto Integral Morelos, porque también recordemos que el propio AMLO en campaña y desde 2012 pues habló en contra de este proyecto Integral Morelos, particularmente del gasoducto, posicionándose a favor de la resistencia de los pueblos en Morelos, y que bueno, pues cambia un poco, bueno, no un poco, cambia radicalmente su postura, realiza una serie de, así como lo está haciendo y como lo ha venido haciendo con lo del Tren Maya, una serie de actos para promocionar, para propagandizar, porque prácticamente es eso, y en uno de estos, Samir y otros compañeros pues protestan, expresan su rechazo a este proyecto, incluso le señalan justamente este cambio de discurso y de posición por parte del actual presidente, y bueno, pues finalmente unos días después es asesinado, y 3 días después de su asesinato se mantiene y se realiza la consulta para poder impulsar o para darle como el respaldo, ¿no? aparentemente popular a este proyecto y poderlo desarrollar, ¿no? Sí, que nada más recordar que este llamado Proyecto Integral Morelos en realidad lo que contempla son varias obras destinadas sobre todo a producir o extraer energía de esta región del estado de Morelos, lo que viene siendo una central termoeléctrica, específicamente en la comunidad de La Huesca, un gasoducto que es de los que ha tenido más oposición, sobre todo porque implica a varias poblaciones, porque atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y de Morelos, así como una línea eléctrica y un acueducto para llevar agua desde Cuautla. Finalmente, el conjunto de estas obras lo que pretende
pretenden hacer es de obtener energía para dotar a la industria en el estado de Morelos. Y está entonces priorizando ese supuesto desarrollo nacional que siempre es entendido en el discurso como un desarrollo para los capitalistas, un desarrollo para producir más mercancías, para extraer más trabajo, valga la redundancia, de los trabajadores, para extraerles más plusvalía. Y es en esta la única manera en la que el gobierno mexicano concibe entonces el desarrollo. A este supuesto desarrollo es al que se han opuesto varias comunidades y entre las cuales pues fue un vocero importante Samir, específicamente, por ejemplo, mencionando cuestiones como que se pretende extraer agua para la producción de energía eléctrica, cuando pues si bien hay agua en la región, pues esta se utiliza para los cultivos y para actividades que serían pues más tal cual de supervivencia de las comunidades. Samir Flores, pues ahora sí que un personaje que pues se distinguió por lo consecuente que fue en su lucha. Desde que arranca, de hecho, el proyecto Integral Morelos, aún no había reconocido oficialmente el Estado que se estuvieran emprendiendo obras en ese sentido. Sin embargo, ya estaban los planos, ya estaban yendo los ingenieros a realizar mediciones en la zona, estaban haciendo las primeras obras y pues varios habitantes de Morelos, entre ellos Samir, pues iban y preguntaban al gobierno qué era lo que estaba pasando, y ellos dicen, no, nosotros no sabemos nada, siendo que ya tenían ahí los planes preaprobados y todos. Y es en este contexto en el que primero arrancan las obras y hasta mucho tiempo después ya supuestamente se realiza una consulta muy a modo a los pueblos para preguntarles si querían o no dicha infraestructura. Lo mismo, algo por lo que se ha caracterizado el gobierno de AMLO es por que las consultas son mañosas, por decirlo menos, la información es poco clara, en la información que se presentaba pues se hacía hincapié sobre todo en los supuestos beneficios que iba a traer la obra, prácticamente no se hablaba nada sobre las afectaciones, y esto iba acompañada de campañas sociales donde de manera pues un poco velada y a veces un poco más abierta pues se condicionaba el otorgar estas ayudas sociales a que se votara a favor de dicho proyecto. Claro, no es, y sobre todo en el caso del Tren Maya se ha denunciado mucho cómo han llegado a las propias asambleas, en donde se supone que se va a presentar como una visión objetiva de los distintos proyectos para que las comunidades con toda la información puedan decidir claramente si sí o si no va, y llegan y más bien es, en vez de preguntar tal cual si quieren el tren, si necesitan el tren, es, bueno, ustedes quieren agua, quieren alumbrado, quieren escuelas, ¿no? Quieren todo eso que aparentemente va a traer la derroche económica, además de los propios trabajos y demás que ofrecen, ¿no? Y que muchos o los pueblos que han externado su oposición han estado haciendo críticas muy duras respecto a qué tipo de trabajos, respecto a cómo puedes cuantificar pues en realidad todo lo que significa la vida, ¿no? Y incluso hay como vamos, no nada más este tipo de, digamos, como de cooptación, ¿no? A partir de los propios programas sociales, sino también presiones fuertes, ¿no? Apenas compañeros en Calakmul ganaron un amparo e inmediatamente después de que sale la sentencia empiezan a recibir amenazas, que es algo muy común también. La mayoría de los activistas ambientalistas o defensores del territorio que han sido asesinados previamente recibieron amenazas, previamente hicieron denuncias y sin embargo no se hizo nada, ¿no? A mí me gustaría dar lectura brevemente a un fragmento de un posicionamiento de una colectiva de mujeres de Bacalar, Quintana Roo, justamente ante amenazas que han estado recibiendo los compañeros por su oposición al Tren Maya. Y dice: ustedes vienen a prometernos la riqueza de los vientos y de la gran estrella con una ingenuidad obscena y tirana, y no saben que los vientos nos guían la vida en todas las estaciones y que la estrella madre padre es centro y norte de todos nuestros sures ancestrales.
Ustedes, los que quieren conectar los sures en nombre del progreso, con sus adornos tristes de aparadores y soledades, nos enrabian y enrizan en su ingenuidad pueril cuando los vemos tan distantes, ausentes, tristes, desvinculados de sí, dándose al oasis del capital, los éxitos y el desarrollo. Y no saben que nosotros, aún en lo que creen ruinas, seguimos leyendo las señales de la tierra, de los animales, del viento, del agua, vinculándonos a lo eterno. No saben que somos semillas con los saberes de todos los mundos, de nuestras ancestras y ancestros, y que eso no se mata o desaparece en una persona, que somos montes, trojes, milpas en lo rural y en lo urbano, y que germinamos con toda la fuerza y el amor y la rabia que este tiempo urge. No se olviden que somos muchos, que florecemos a pesar de todas las sequías. Entonces me parece que este extracto que leo de entrada refleja esta visión tan distinta justamente de lo que ya hablabas, ¿no? De cómo para el gobierno y bueno, más aún para el capital, porque además también hay que decir, ninguno de estos proyectos es únicamente un proyecto público, ¿no? Con recursos del Estado. De hecho, incluso se ha denunciado que no habría recursos del Estado para poder realizarlos y todos, por lo tanto, tienen inversión privada, ¿no? Y tienen inversión privada de empresas que, desde sexenios anteriores hemos visto que participan en diferentes proyectos de infraestructura de este tipo, o incluso, pues vamos, como, no sé, en el caso del Tren Maya está sumamente metido Carlos Slim y, bueno, sus múltiples empresas, ¿no? Entonces, en realidad, ¿quiénes están dictando qué tipo de bienestar necesita la población? Es una de las principales críticas, ¿no? Que los pueblos en general y, bueno, quienes desde la ciudad también nos oponemos a este tipo de proyectos, pues vienen haciendo, ¿no? Que por ejemplo, ahora que mencionas esto de las empresas que están impulsando dichos proyectos, por ejemplo, en el caso del proyecto Integral Morelos, una de las principales empresas que está ahí metida es la española Abengoa, una empresa que pues tiene múltiples denuncias ahí en España, que de hecho está vetada de cualquier obra porque tiene acusaciones y las está enfrentando ante los juzgados por soborno y corrupción ante el propio gobierno español para obtener obras. Es la misma empresa que está encargada aquí en Jalisco de todas las obras relacionadas con la presa del Zapotillo, también plagada de irregularidades y también que lo que conlleva pues es un despojo de las poblaciones al grado de inundarlas y bueno, en el caso entonces del proyecto Integral Morelos pues está también esta empresa Abengoa y respecto a esta intimidación que se hace contra los defensores del territorio, pues sí, se empieza, ahora sí que antes de asesinarlos reciben amenazas, antes de eso reciben persecución tanto por parte de grupos empresariales como por parte del mismo Estado. Por ejemplo, cuando comienzan ahí en Morelos a bloquear las obras de estas empresas privadas para la termoeléctrica y el gasoducto, pues rápidamente llegan demandas contra los principales dirigentes, igual entre ellos Samir, no sé, cobrándoles multas de 50 millones de dólares, cosas totalmente exorbitantes, que por ejemplo en entrevistas el propio Samir dice que pues ya cuando llegan esas cifras, pues ya más bien le daba risa, o sea, él hubiera preocupado que lo demandaran por pagar 2,000, 3,000 pesos, pero pues ya si lo demandaban por una cantidad así, pues es algo que evidentemente no iba a pagar, entonces pues no le tenía sin cuidado. Y finalmente van escalando estas amenazas al grado terrible en el que se llegó en el caso de Samir, de ir a su casa y matarlo afuera de su propia casa, y se presentó como que había sido un grupo criminal que no tenía pues nada que ver con el gobierno, ni con su oposición. Ni con su oposición. Sí, como si hubiera sido algo, pues así como que, pues no sé, de repente se les ocurrió ir a buscarlo a su casa, a dispararle. Y bajo este propio argumento es que Andrés Manuel dice, no, pues la consulta continúa porque pues el asesinato de Samir sí es algo lamentable, pero es algo que no tiene nada que ver con el proyecto Integral Morelos, el colmo, pues no del cinismo, sino de... del cinismo. Bueno, sí, del cinismo, pero también como de la burla incluso, o sea, de cómo sostener un argumento que no tiene ni pies ni cabeza.
Claro, y un poco abonando a esto, digo, ya mencionando como esta parte de las amenazas y demás, me gustaría brindar también algunos datos como para dimensionar este problema, y es que, bueno, más o menos en estas mismas fechas del año pasado, que fue justo cuando asesinaron a Samir, salió un primer corte, digamos, de los asesinados, de los defensores de derechos humanos y de medio ambiente asesinados, y hasta ese momento se contabilizaban 13 en ese año, ¿no? En el 2019, concentrados prácticamente nada más en los siguientes estados: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Guerrero, Puebla y Tabasco. La mayoría de estos, como ya comentaba, ya habían presentado denuncias por las amenazas. Hay después, ya digamos en un informe más completo que realiza Frontline Defenders, hacen una comparación en donde, bueno, en el 2018 México concentró el 15% de los homicidios de activistas en el mundo, que ya de por sí es, bueno, que es verdaderamente escandaloso. Esto se complementa con un dato del Centro Mexicano de Derecho Ambiental que habla de que también en el 2018 hubo 49 agresiones a personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, de los cuales 21 fueron homicidios. Se habla de, digamos, diferentes factores, ¿no?, que aparentemente explicarían esta situación. Uno de ellos es la exclusión de las comunidades en la toma de decisiones, que justo tiene que ver con que, bueno, se imponen por la fuerza o por vías aparentemente legales, ¿no?, como esto de las consultas, diferentes proyectos que al final, de entrada, aun cuando, porque mucha gente ha comentado, ¿no?, como de, bueno, pues yo he platicado con gente en el sureste y claro que quieren el Tren Maya, ¿no? Pues a la forma en la que se nos presenta el proyecto, pues en realidad sería raro que alguien dijera de entrada, no, yo no lo quiero, ¿no? Se nos presenta como una cuestión que obviamente va a traer bienestar, que va a generar empleos, etcétera. Sin embargo, no se desmenuza, ¿no? Y tampoco va acompañado ni de los estudios de impactos ambientales, ni de consultas que respondan a lo que marca la propia organización internacional, ¿no? Entonces, vamos, contraviene con un montón de cosas que ya a la hora de imponer los proyectos, pues obviamente generan todavía mayor malestar, ¿no? Ya no nada más de quienes estaban desde un principio en contra, sino pues también de quienes pues finalmente ven que los únicos empleos que se generan pues son empleos prácticamente de servidumbre, que es una cuestión que también han venido denunciando como parte de esta continuidad de la colonización, ¿no? De cómo finalmente se entiende que las comunidades son tontas y no pueden decidir y no pueden tener proyectos, no pueden tener propuestas. Entonces desde el centro, ¿no?, se les tiene que llevar qué es lo mejor para esas personas y qué tipo de empleos necesitan, qué tipo de necesidades tienen, etcétera, ¿no? Entonces cuando y aprovecho los micrófonos para recomendar, hay una serie de debates organizados por los compañeros de Rompeviento TV, en donde han invitado en uno de ellos a dos investigadoras que han estado haciendo trabajo de campo en la zona particularmente del Tren Maya y que dan un montón de datos respecto a todo esto y además dan cuenta de cómo sí hay propuestas distintas desde las propias comunidades, ¿no? Y otro debate en donde sí donde participaron dos analistas políticos a favor del Tren Maya y dos en contra de, y que bueno, también sirve para ver cuáles son los argumentos de cada una de las dos posturas, ¿no? Otro de los factores de los cuales se habla es la ausencia de protección por parte, obviamente, del sistema de justicia para cuando hay casos como ya los mencionábamos, ¿no? De acoso, de hostigamiento, de amenazas, etcétera. Otro factor que, bueno, en realidad pues marca toda la ola de violencia que tenemos, o los otros dos, es por un lado la impunidad que persiste, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, ya el gobierno de AMLO tiene más de un año en función
funciones y este caso, que fue uno de los que marcó desde un principio su sexenio, pues sigue sin tener una resolución, ¿no? No se sabe, no se ha siquiera, como hemos dicho, abierto una línea de investigación respecto a si tiene si tiene algo que ver su asesinato con esto del proyecto de la oposición al proyecto integral Morelos, ¿no? Entonces, pues persiste en realidad esta impunidad. Lo mismo que se ha venido señalando, por ejemplo, desde el movimiento feminista respecto a esta situación de feminicidios, de desapariciones, etcétera. Lo mismo que han venido denunciando las familias de los desaparecidos en todo el país respecto a su propia problemática. El caso más emblemático que marca en nuestro país, pues es el de Ayotzinapa, que siguen también sin saber qué pasó, sin que haya como un avance claro respecto a la impartición de justicia, que tiene que ver también con el castigo a los culpables, ¿no? Y por otro lado, pues se habla de la expansión del crimen organizado, que acá, pues, ya en otras ocasiones, bueno, hace un año, por ejemplo, que estábamos hablando acerca de esto, pues decíamos, no es que se señale al gobierno de AMLO directamente como quien fue y ejecutó a Samir, pero sí es, finalmente son estos grupos que de alguna manera funcionan como paramilitares de las empresas involucradas en estos proyectos respaldados por el propio gobierno, ¿no? Entonces, pues por supuesto que hay intereses en común, claro, y un respaldo hasta cierto punto. Exacto, ¿no? Y siguiendo un poco con esto de los datos, tenemos que, bueno, México es parte de los 5 países en el mundo con más asesinados de defensores y ambientalistas. En el 2019, estos 5 países fueron Colombia con 106, que bueno, hablar de Colombia es todo un caso, Filipinas con 43, Honduras con 31 y México y Brasil con 23 cada uno. Esto en el 2019 ya. Y en este 2020, al menos hasta este momento, van 3 ambientalistas asesinados. Los 2 como que me parece que fueron un poco más difundidos fueron los que se dedicaban a la protección de la mariposa monarca en Michoacán, y pues pasa un poco lo mismo, ¿no? No, al menos que se conozcan, no hay avances en las investigaciones. De estos asesinatos en 2019, que hablaba que fueron 23, al menos en 11 se iniciaron investigaciones sin que haya resultados hasta el momento, ¿no? Nos vamos a un primer corte musical y enseguida regresamos. No olviden que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook como PT Jalisco y en Facebook les invitamos a seguir también la página de ML Medios TV y de Radio SME. Enseguida regresamos. En un momento regresamos con Forjando Futuro. Oye, tengo que decirte algo. Oye, ponle toda tu atención. Si en la mano el corazón tengo y en el pecho un hueco siento cada vez que canto mi verdad. Si no vine aquí pa' esto, vi porque me empuja el viento y una luz me guía hasta ti. No voy a hablar del dolor que tengo y que me lo callo. En él encuentro el valor, con él me tomo los tragos, pero hoy el dolor voló, como echa a volar mi canto, empapadito en mi voz. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal,
y cantando me levanto. Canto por necesidad. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Ya la ya la ya la la ya la la le ya la ta ya ma dira bo di bo braira ba anumba de mi. Vamos tú y yo, mi hermano, a construir lo nuevo. Vamos a ponerlo todo boca abajo. Vamos a romper lo negro en 1000 pedazos. Vamos a comernos el mundo con los dedos, con mucho amor porque es lo único que tengo. Y estas ganas locas de soltarlo, pa' cambiar esta vida de perro, pa' vivir el tiempo más humano. Vamos tú y yo, mi hermana, a construir lo nuevo. Canto pa'l que está despierto y pa'l que nada en su llanto. Canto pa'l que tiene miedo, pero es capaz de enfrentarlo. Canto pa' bien y pa' mal, y cantando me levanto. Canto por necesidad. Canto por necesidad. Oye, óyeme, tengo que decirte algo. Suéltame, deja libre mi cadencia, déjala sonar. Yo veré cómo se abre el horizonte y se hace fuerza. Celebrar que la vida da otra vuelta y que me hace bailar al compás de esa canción que me acuerda que todo cambia, todo llanto se hace río, todo bosque fue paciencia, toda lumbre era oscura nada, y todo amar será cosecha. Todo amar será cosecha. Va pasando el viento, va acariciando el paisaje, va soplando lejos todos los pesares, todos los pesares. Todo llanto se hace río, todo bosque fue paciencia, toda lumbre era oscura nada, y todo amar será cosecha, todo amar será cosecha. Va pasando el viento, va acariciando el paisaje, va soplando lejos todos los pesares, todos los pesares. Cambia, todo cambia, cambia el arado y la nube, cambia, todo cambia, no existe mal que nos dure, cambia, todo cambia.
cambia, dijo la negra, cambia la luna y la mar, cambia, todo cambia, el panorama cambia con caminar. Estás escuchando Forjando Futuro. Ya regresamos. Ya estamos aquí de regreso. Un poco, bueno, antes del corte hablábamos como de este panorama general de violencia centralizada o específica en contra de los defensores del territorio, del medio ambiente, y podríamos extenderlo, ¿no? Finalmente es una política también, aunque suene muy duro, ¿no? Aunque suene de pronto para muchos como una exageración, pero me parece que sí podemos ubicarlo como una especie de política de exterminio de formas organizativas y de vida distintas, ¿no? A la impuesta por el capital en la metrópoli, fundamentalmente, pues. Es una intención de convertir todo en esa lógica, aun cuando evidentemente persistiera porque tendría que ser así, porque de otra forma no podría garantizarse la extracción de ganancia, una división del trabajo de tal forma que en los propios países como el nuestro, pues se replica esta relación de centro-periferia, ¿no? En donde estas ciudades, porque además el proyecto del Tren Maya, por ejemplo, en realidad, más que un proyecto de tren, es un proyecto de complejos turísticos enormes, que incluye la construcción de un número importante de ciudades ahí, ¿no? No es nada más la carretera, no es nada más el tren, como muchos seguidores del gobierno actual han tratado de expresarlo, ¿no? De que, bueno, el tren es lo menos contaminante, las vías prácticamente ya están, no se va a tocar nada. Bueno, pues sí, a lo mejor si fuera únicamente el tren, podríamos darles un poco el beneficio de la duda y aún así harían falta, como ya mencionaba, los estudios de impacto ambiental, entre otras cosas, ¿no? Pero no nada más es el tren, ¿no? Es toda una lógica de cómo debe funcionar la vida, cómo debe organizarse la vida, de qué tipo de trabajo necesitamos, de qué tipo de reproducción del capital es la que se debe de imponer, ¿no? Y además, pues todo auspiciado pues por las mismas grandes empresas, ¿no? Entonces, esta situación pues genera esta política prácticamente de exterminio, y me parece que es un poco en ese sentido que hay que entender este llamado de que les resulta urgente y necesario organizarse para su supervivencia a muchos de estos pueblos, muchos de ellos agrupados en el CNI, los más movilizados pues, o algunos, o por lo menos los más visiblemente movilizados, y un poco en este sentido me gustaría hacer algunos comentarios respecto a la jornada que desarrollaron en días pasados, que se llamaba Jornada en Defensa del Territorio y la Madre Tierra. Samir Flores, somos todas y todos, ¿no? Constó de un montón de actividades en diferentes lugares, pero digamos que se centralizó, terminó en dos actividades fundamentales. Una fue una movilización el pasado viernes en la Ciudad de México, en donde pues estuvieron presentes contingentes de diferentes pueblos originarios de diferentes lugares, pues sobre todo de estos estados en donde se están viviendo estos proyectos, o en donde hay resistencias, como en Michoacán, como es el caso de Santa María de Ostula u otros, ¿no? Pero que también contó con el respaldo de diferentes otros contingentes, y a mí sí me parece importante también decir, porque bueno, parte de visibilizar también esta lucha que están realizando los compañeros en contra de todos estos proyectos, me parece que no puede ir también sin una
sin una crítica fraterna, ¿no? Y me parece que no se le ha dado la atención a la vinculación con otros contingentes urbanos, como es específicamente con la clase trabajadora, ¿no? Creo que de entrada no les resulta fácil, ¿no? Como dirigirse a pesar de que hay diferentes destacamentos obreros, pues que también están resistiendo de alguna forma a la continuidad del neoliberalismo o incluso abiertamente a una política pues hasta cierto punto agresiva por parte del nuevo gobierno. Y creo que uno de los casos y que estuvo presente en la marcha fue precisamente el de nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, que de hecho llevaban una manta que decía la clase obrera presente, un poco para dar este mensaje y porque también es muy evidente que los medios de comunicación alternativos también invisibilizan a una parte de estas resistencias, ¿no? Entonces sí me parecía importante mencionar eso. Por lo demás, pues obviamente hubo organizaciones del terreno urbano popular, varias, nacionales e internacionales también hubo presencia, como también es común en este tipo de actos, sobre todo convocados por el EZLN. Esta marcha concluyó con la colocación de un nuevo antimonumento en la Ciudad de México, que bueno, aquí fuera del aire decíamos como la Ciudad de México se está llenando de estos antimonumentos, que de alguna forma me parece interesante ver cómo cuentan otra historia, ¿no? Cuentan o reflejan ese otro México de abajo que más bien se ha expresado en un montón de tragedias de las que hemos tenido que ir sobreviviendo, ¿no? Y haciendo un recuento de los principales o los primeros que me vienen a la mente, pues está el antimonumento a los 43, el de los mineros de Pasta de Conchos, el de la guardería ABC, el de los feminicidios, bueno, uno del 68, y bueno, se suma de Samir Flores, que también es interesante como narran los diferentes cronistas que cuando se estaba colocando, la gente o los propios compas decían, así mirando hacia Palacio de Gobierno, ¿no? Un poco Palacio Nacional, un poco como en llamado de exigir esa justicia, de exigir que se le vea incluso de digamos, una mirada encontrada, ¿no? De decir, tanto de exigir que se voltee a ver como de decir, estamos aquí, estamos mirando, ¿no? Estamos enfrente de ti, y me parece que también son mensajes quizás simbólicos que son interesantes, pues, un poco también rescatando lo que justamente expresaban los propios compañeros ese día, en ese momento que se estaba colocando el antimonumento de Samir. Decían, la imagen de Samir en el Zócalo capitalino representa la situación de riesgo y represión que viven las personas defensoras de derechos humanos en el país, por lo que este busto tiene la función de recordar a las autoridades del Estado mexicano su obligación de proteger y garantizar las condiciones de defensa y seguridad de las personas que ejercen la defensa de los derechos humanos. Esto lo mencionó un integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. Y la otra actividad que cerró finalmente esta jornada fue una Asamblea Nacional del CNI en Amilcingo, Morelos, en el que estuvieron presentes 600 personas, la mayoría de ellos delegados de sus pueblos, de 17 pueblos, de 21 estados y de 11 países del mundo. Y simplemente mencionar algunos de los acuerdos que tomaron y que fue de entrada al sumarse a la movilización del 8 de marzo, ellos hacen el llamado a marchar con un listón negro, impulsar unas jornadas globales del 10 al 30 de abril en defensa del territorio y de la vida, un poco esto, bueno, en la propia lógica que ellos suelen hacer, ¿no? Llamar a acciones dislocadas, que cada quien, según sus propias circunstancias, pueda realizar diferentes acciones, eventos, etcétera, y un poco sí plantean que para el 16 y 17 de mayo se pueda realizar una siguiente asamblea nacional para dar como seguimiento a esto, y me pareció interesante que también se suman a la movilización del 1 de mayo, pero hablan de hacerlo para resignificar esta fecha y hacerlo desde el anticapitalismo y la lucha de las mujeres. Me parece muy interesante por la forma en la que de alguna manera se podría ir hacer
se podría ir hacer confluir las diferentes luchas a algo que nosotros hemos intentado sin suerte hasta la fecha, que quizá con estos llamados podamos tener un poquito más de suerte en ello, es que la movilización del 8 de marzo pueda también asumir como propia la del 1 de mayo, ¿no? Nos parece que de hecho digamos como el calendario de fechas del movimiento obrero son las dos más significativas por el propio contenido de clase que también tiene en su origen el 8 de marzo, ¿no? El hecho de ser una condensación de las luchas por la igualdad en el trabajo, por la igualdad salarial, por mejores condiciones de vida, estar tan vinculada, por ejemplo, al estallido de la Revolución Rusa por parte de las trabajadoras que llamaron a los propios trabajadores a sumarse y a insurreccionarse. Entonces me parece que este tipo de cosas que obviamente pues, son más de un carácter histórico, pero que finalmente son parte de la herencia que traemos, y que también debe de significar el hecho de que la mayoría de las mujeres que nos vemos en los mayores riesgos continuos, ¿no?, de vivir las múltiples violencias sistémicas en el día a día, pues justamente somos las mujeres que pertenecemos a la clase trabajadora, ¿no?, que prácticamente podemos hablar de que somos el 80-90% de las mujeres en el mundo. Pues en realidad son muy pocas las mujeres que se pueden considerar dentro de esa gran burguesía internacional, ¿no? Son mujeres que no se movilizan por sus derechos, obviamente, que no salen a los centros de las ciudades, ¿no?, que no están allí porque no tienen esa necesidad, aun cuando la cuestión de género, por supuesto, que nos atraviese a todas. Entonces me parece, insisto, que este llamado a también de alguna forma ser como un puente entre el 8 de marzo y el 1 de mayo, creo que es muy interesante para que las distintas organizaciones y colectivos lo discutamos y podamos de alguna forma también sumarnos, estemos o no estemos del todo de acuerdo con los compas zapatistas, por ejemplo, ¿no? Y pues ellos plantean una pregunta que me parece que puede quedar aquí en el aire, porque creo que es valiosa, que dice: ¿qué estamos dispuestos y dispuestas a hacer para defender la vida, ¿no? Creo que sobre todo me parece valiosa porque me parece que centrándola o colocándola, situándola en el momento actual por el que estamos atravesando en el mundo y particularmente en nuestro país, en el que por más que haya habido un cambio de régimen, por ejemplo, la violencia sigue en los mismos o peores niveles de crueldad. Ya hace 2 semanas hablábamos un poco de esto, de los últimos feminicidios, ¿no?, y las maneras tan terribles en las que se han desarrollado. El caso de los defensores ambientales y de derechos humanos también es otro de estos. Me parece que en general sí, la brutalidad con la que el sistema capitalista está despojándonos de todo es insostenible, ¿no? Y que un poco esta discusión pues tendría que llevarnos a intentar generar estrategias mucho más finas de cómo hacemos política, de cómo sumamos a más compañeros, de cómo logramos incluso un llamado como un poco más pedagógico, ¿no?, con los demás, con las demás personas con las que nos rodeamos, con las que podemos discutir de alguna forma, y que vaya más allá de si en este momento todavía hay un gran apoyo, particularmente al gobierno actual del país, ¿no? Me parece que justo es como situar el fondo de los problemas, ubicar un poco más esa necesidad de la movilización popular, de la organización desde abajo, etcétera, para poder transformar las cosas, para poder solucionar nuestros problemas, tanto los más inmediatos como los de más largo aliento, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, pues rescatar esto que han venido realizando, reconocer que es que es quizá ahorita la principal oposición junto con el movimiento de mujeres, pero que el movimiento de mujeres finalmente
trasciende más esta cuestión de los gobiernos, ¿no? Porque no hay una política clara respecto a cuál es la respuesta, ¿no? Que se puede dar a estas cuestiones, porque el gobierno y en general las instituciones, ¿no? Capitalistas tratan de individualizar estos problemas y de plantearlos como situaciones de violencia en las familias únicamente, ¿no? Como si no tuviera que ver la forma en que se organiza la familia, etcétera. Entonces, pues un poco son cuestiones que creo que están a debate, y pues con eso cerraríamos el tema de Samir, y nada más quizá para aprovechar los últimos minutos, voy adelantando acerca de las actividades que se están programando para el 8 de marzo, aun cuando lo más probable es que el próximo programa lo dediquemos a ello, ¿no? Pero de una vez creo que es importante hacer la invitación a las compañeras. Se está organizando una jornada nuevamente de todo el día, desde las 11 de la mañana en Plaza Universidad, con talleres, con charlas, con diferentes conversatorios en donde se van a tocar temas desde cuestiones de sexualidad, cuestiones de autocuidado, talleres más prácticos como de realización de esténciles, cuestiones de historia de la propia lucha de las mujeres, de nuestros derechos, asuntos de tanto de exposición como de información de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras. Van a estar las compañeras de la CETIEN también dando una charla. Va a haber comida colectiva, va a haber para quienes sean mamás y no sepan si ir o no ir porque tienen hijos o hijas pequeños. Bueno, va a haber una guardería, una ludoteca, en donde va a haber compañeros de plena confianza encargándose de los pequeños, y a las 6 de la tarde va a salir la movilización rumbo a la glorieta de las y los desaparecidos. Me parece importante decir que este año se ha tomado la decisión de incluir a las familias de desaparecidos como uno de los principales contingentes. Van a ir al principio de la marcha con la finalidad de tanto irlos cuidando a ellos, irnos acompañando e irnos cuidando también a nosotras como un contingente digamos exclusivo de mujeres, y para quienes de plano no se aguantan las ganas siendo varones o organizaciones mixtas de asistir, pues también va a haber un contingente mixto al final en donde pueden integrarse, ¿no? Entonces, en general van a ser las actividades para el 8 de marzo, pero nuevamente pues la invitación a que nos escuchen el próximo jueves, en donde hablaremos un poco más acerca de tanto lo que se viene discutiendo y realizando aquí en Guadalajara, como en general esto del llamado a que las mujeres paremos, cómo están las situaciones en otros países. En Chile seguramente se avecina una movilización impresionante este año de mujeres, entonces creo que de alguna forma el feminismo también está colocando diferentes temas y la necesidad de politizar aún más nuestras discusiones y nuestras militancias desde otras miradas, ¿no? Entonces, con esto terminamos el día de hoy. Y pues agradecemos a quienes nos escuchan. Recuerden, nuestras retransmisiones son los viernes a las 12 del día por Radio ESME, y pues nos escuchamos la próxima semana. Forjamos futuro organizándonos, resistiendo, escuchando y caminando. Forjamos futuro cuando decidimos no soportar más la realidad que nos imponen y decidimos transformarla. Les esperamos en la próxima emisión.